Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El pasado viernes 5 de marzo me llamaba una emisora de radio española para participar en un pequeño debate en su programa de radio La Ventana Indiscreta, un programa que por lo visto tiene mucho éxito, se sigue por mucha gente. Yo la verdad es que como no sigo apenas nada, pues no lo sé. Pero me llamaron, querían que participara en él, porque se trataba de hablar de Fratelli Tutti. Y había en ese programa que hacer como de un pequeñito debate, dos posturas enfrentadas. Por un lado, el representante de la Conferencia Episcopal Española, un sacerdote llamado José Gabriel Vera, que tiene un currículum extenso y bastante llamativo. Por tanto, eran los obispos españoles, la Conferencia Episcopal Española, hablando en boca de su representante, don José Gabriel Vera, sacerdote, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, licenciado en Teología, área de Teología Dogmática, Universidad de Navarra, licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, bachiller en Teología, Universidad Pontificia de Salamanca, Centro Afiliado de Pamplona, licenciado en Ciencias de la Información, Universidad de Navarra, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la CEE, en la Conferencia Episcopal Española. Es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal Española, director de la agencia SIC, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Pamplona-Tudela, vicepresidente de la Fundación COPE, miembro del Consejo de Administración de 13TV, 13 Televisión, miembro del Consejo de Administración de COPE, profesor del Diploma de Especialización Universitaria en Comunicación y Religión en la Era Digital, en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales, blanquerna en la Universidad Ramon Llull, profesor del posgrado experto en Comunicación Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor asociado de Comunicación Institucional de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Como pueden ver ustedes, todo un Miura, un toro pues de 650 kilos con los cuernos bien afilados para enfrentarse a este que les habla, para él defender ser la boca de los obispos españoles, representar a la Conferencia Episcopal Española y yo representar pues el sentir de muchos católicos. Creo que cada vez despiertan más a la realidad. Y allí me encontré en ese programa de radio y os voy a poner lo que fue mi participación, la suya, y que cada cual saque sus conclusiones. Después sí voy a comentar, una vez que terminemos de escucharlo todo, voy a comentarlo porque sinceramente me pareció que este señor pues no estuvo correcto, ni siquiera estuvo educado, no respetó mi turno. Cuando me tocó, después de que él había hablado 2 minutos y medio, casi 3 minutos más que yo, cuando a mí me dejan solo 50 segundos para terminar y él había hablado, como os digo, 2 minutos y medio o más y a mí en clara desventaja, me dejan mucho menos tiempo, a los 20 segundos va y me corta. Se burló también de las cosas que dije, tergiversó lo que dije, se tomó pues a chufla al Papa San Pío X. Escúchenlo y saquen sus conclusiones. Como os digo, después yo lo comentaré. En los micrófonos aquí de Radio Inter, y claro que sí, Jesús Monte, abogado del programa, nuestra voz de la conciencia, siempre lo digo, y presidente de la Asociación Víctima de los Políticos. ¿Cómo estás? Buenas noches, María. Pues nada, encantado de estar con vosotros, con los temas de actualidad que traemos todas las noches, que son cada vez más interesantes. Pues la verdad que sí, vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados, que además es una propuesta de Jesús Monte. Me gustaría que hicieras tú la introducción del tema que vamos a abordar ahora y vamos a presentar también a nuestros invitados. Cuéntanos. Bueno, pues este es un asunto que no ha dejado indiferente a los católicos en este país y trata de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Bueno, esta es una encíclica muy larga que ha sido publicada el año pasado, tiene 85 páginas y es una cuestión que está de actualidad porque está siendo incluso explicada en las parroquias después de la Eucaristía.
y se está divagando mucho sobre ella en las redes sociales. Hay cierta preocupación en los sectores cristianos, pues porque hay muchas personas que opinan que incluso esta encíclica está siendo apoyada por la gran logia masónica, que dicen que ve reflejados sus ideales de igualdad, fraternidad, libertad. Otros dicen que parece que olvida a Cristo para intentar potenciar el papel de un Dios mundial común a todas las religiones, e incluso se habla de que se pretende una integración de todos los emigrantes y buscar pues, un intento de movilizar a personas que incluso no respetan la religión cristiana. Pues todo esto está ocasionando un gran desasosiego en ciertos sectores cristianos, y nos ha parecido oportuno pues traerlo al programa para buscar una definición. ¿Qué es Fratelli Tutti para los cristianos hoy en día? ¿Y qué explicación tenemos que buscar a esta encíclica del Papa Francisco? Pues vamos a dar paso a nuestros invitados que nos están escuchando, y así podemos escuchar diferentes versiones, podemos contrastar diferentes formas de ver esta encíclica que nos cuenta Jesús Monte. José Gabriel Vera, él va a entrar en este programa representando a la Conferencia Episcopal. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, María, ¿cómo estáis? Bienvenido a La Ventana Indiscreta. Y por otra parte tenemos a Arturo Picatoste, que es periodista. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, muy buenas noches, María. Pues un placer teneros a ambos. José Gabriel, me gustaría que nos dieras esa versión, esa explicación, esa interpretación de cómo valoramos estas palabras del Papa Francisco y cómo repercuten en la sociedad. Bueno, yo creo que la iniciativa del Papa Francisco es una iniciativa, primero es una iniciativa del Papa, por tanto es una iniciativa que los cristianos acogemos con lealtad, acogemos como la palabra, la reflexión y la enseñanza del magisterio de la Iglesia en este momento concreto del tiempo en el que vivimos. Por tanto, no puede ser más que bien acogida, ¿no? Por otra parte, me parece que es un sentimiento bastante común, que vivimos una sociedad muy fragmentada, donde es verdad que se edifican muchas fronteras, donde hay mucha gente enfrentada unos a otros, porque yo creo que hay criterios políticos o criterios económicos que van separando a las personas según ideologías. Y lo que insiste el Papa Francisco es, lo primero que hay es lo común, es que todos somos parte de una misma naturaleza humana, somos todos parte de una misma dignidad, todos formamos una misma humanidad y por tanto todos somos hermanos, podemos llamarnos hermanos. Concepto que por otra parte no es muy del siglo XXI, es verdad, porque ya en el siglo XII-XIII San Francisco de Asís lo sostenía, y porque brota del Evangelio, que todos somos hermanos, ¿no? Hijos de Dios, todos unidos por un sentido común, por una unidad y búsqueda del bien común que es necesaria y que en este tiempo realmente se hace mucho más necesaria. Porque hay sectores que están acogiendo la división como herramienta fundamental de trabajo, ¿no? Entonces hay gente que cree que hay cosas que están por encima de la familia, por ejemplo, o hay personas que creen que está algo por encima del trato con Dios, ¿no? Entonces hay gente que cree que por encima está la política. O sea, en el sustrato de división de las personas está la política, cosa que es un error. O el sistema económico que uno quiere defender. Eso es un error, ¿no? Lo primero, en la base está la común dignidad de todas las personas que pertenecemos a esta raza humana. Vamos a dar paso también, si os parece bien, a Arturo Picatoste, periodista especializado además en este tipo de asuntos. Me consta, Arturo, que investigas, que contrastas, que lees. ¿Qué opinión te merece esta encíclica del Papa Francisco? Bueno, muy buenas noches a todos tus oyentes. Hacemos lo mejor que podemos. Bueno, pues no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, hermano, bautizado, por eso somos hermanos. Pero la clave es la verdad, es el respeto a la verdad con mayúsculas. Eso es lo que la Iglesia Católica tiene que hacer, proclamar la verdad a toda criatura humana. Ese es el mandato del Señor, ir al mundo entero y predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Esto no son palabras dichas por un hombre, esto son palabras dichas por Dios, el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, a quien tenemos que hacer caso y obedecer por encima de todo. Entonces, ¿esta encíclica qué es? Pues esta encíclica para mí
propone, es la ruina del catolicismo, en palabras de San Pío X, es la ruina del catolicismo Fratelli Tutti. ¿Por qué? Porque propone una fraternidad universal, que es el principio del dogma masónico, el principal dogma masónico. Una fraternidad universal sin Cristo, sin Cristo. El magisterio de la Iglesia siempre ha condenado y condena la fraternidad universal sin Cristo. Hace 110 años ya fue el Papa San Pío X quien nos previno con la encíclica Notre Church Apostolic, bueno, una carta denunciando lo que ya entonces se intentó y que ahora con este documento se trata de imponer. Es un llamamiento para la creación de un nuevo mundo, de una fraternidad mal entendida, basada en una noción ambigua y falsa de la dignidad humana, sustituyendo a la verdadera caridad basada en la fe. Por eso digo que es la ruina del catolicismo, usando sus propias palabras, y este documento considero que es una cloaca de herejías y que da un impulso definitivo al globalismo. El globalismo no es lo que la Iglesia tiene que defender. Esto es un paso más, en mi opinión, a esa hoja de ruta que está siguiendo el que se siente en la silla de Pedro. Está siguiendo una hoja de ruta que no es católica, sino que está al servicio del nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial es algo peligrosísimo que es, bueno, enemigo totalmente de la Iglesia católica, no es ninguna broma. José Gabriel Vera, por alusiones, ¿suscribes lo que dice este periodista? ¿Estás en contra? ¿Hay otra forma de explicar esta realidad? No me siento en nada aludido. O sea, me parece que es una realidad totalmente paralela a lo que dice la encíclica. Me parece que es una realidad paralela a la vida de la Iglesia católica, a la concepción de la persona del Papa, del Sumo Pontífice, al respeto que merecen las encíclicas, porque son magisterio ordinario de la vida de la Iglesia, y es bastante sorprendente a todos los puntos de vista, basados en la condena que hace San Pío X de esta encíclica, que cuando San Pío X, creo recordar que murió ya a principios del siglo XX, con lo cual San Pío X es muy difícil que se dirigiera a esto. Me ha sorprendido la frase en la que se sostenía la afirmación, Arturo, de que la verdadera caridad, y entonces a partir de ahí se lanza a descalificar al Papa por entero. Entonces, me parece creo que la encíclica hay que leerla, creo que realmente dice mensajes muy necesarios, y a la vista de lo que ha dicho Arturo, todavía se me hace más necesaria esta encíclica, para comprender que lo primero que nos une es el ser hijos de Dios, todos bautizados, y que por tanto casi todo lo que tenemos lo tenemos en común. Me parece alucinante, verdaderamente alucinante, llamar cloaca de herejías a esta encíclica y aludir al nuevo orden mundial, a la masonería universal, a no sé qué. La fraternidad es algo que brota del Evangelio. El hecho de que Dios quiera que todos seamos uno en la última cena no es una milonga del siglo XIX, es una realidad basada en el Evangelio que Jesucristo la sostiene. Entonces, hombre, es muy llamativo decir que no debemos ser hermanos, que todos no debemos ser hermanos, que debemos ser entonces cuñados, suegros, primos. Venga, hombre, lo que Dios nos pide es que todos seamos hermanos y que todos seamos uno. Entonces, hombre, el ejemplo de unidad y el ejemplo de catolicidad y el ejemplo de caridad me parece sorprendente. Cierto es que estamos en Cuaresma y que todos tenemos bastante recorrido todavía para nuestra propia conversión. Lo que dice el Papa Francisco es que todos somos hermanos, que tenemos que dejarnos de banderías, que tenemos que dejarnos de políticas falsas, que tenemos que dejarnos de ideologías y que tenemos que ir a lo esencial común, que es la común dignidad humana. Lo dejamos todos ahí. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo dejamos ahí en ese Con lo titular cual, que nos deja, sí, José Gabriel, porque si no se nos van los minutos. Arturo, 50 segundos para contestar a José Gabriel, y ahí cerramos con vosotros y volvemos a abrir esta ventana otro día. Venga. Bueno, la Gran Logia de España considera que Francisco abraza el concepto de fraternidad de la masonería. Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Gran Logia de España manifiesta su satisfacción por la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, en la que consideran que el pontífice asume el concepto de fraternidad de la masonería y aleja a la Iglesia católica de sus antiguas posiciones. En fin, es bastante claro. En este documento caen multitud de errores condenados por la Iglesia como el naturalismo. Es lo que pedías tú al principio, que es id a todo el mundo y anunciar el Evangelio.
Bueno, no me has dejado terminar. Bueno, aquí sí que tenemos que dejarlo, pero les emplazamos para otro programa porque nosotros tenemos que seguir, pero han quedado claras las dos posturas y que los oyentes reflexionen. Muchas gracias a los dos, José Gabriel. Si me permites 5 segundos. 5, venga, Arturo. Venga, yo quiero animar a la gente a que lea Fratelli Tutti, la ciudad del hombre, de Juan Suárez Falcó, en comovaradalmendro.es. Ahí encontrarán un resumen de lo que significa esto. Venga, gracias a los dos, José Gabriel. Les animo a leer Fratelli Tutti del Papa Francisco, me parece mejor, pero está bien. Ponemos en la balanza las dos lecturas, ahí lo dejamos. Arturo y José Gabriel, gracias a los dos. De nada. Gracias, maestro. Han escuchado bien, ¿verdad? Bueno. Pues nada, este señor dice que es una iniciativa, una enseñanza concreta de Bergoglio en el tiempo en el que vivimos. Y entonces, pues trata de justificarlo diciendo que la sociedad está muy fragmentada por ideologías que separan, que lo primero es lo común, que todos somos partes de una misma dignidad humana y que podemos llamarnos hermanos, que esto brota del Evangelio y de San Francisco de Asís. Bien, bueno, pues se le ha olvidado algo muy importante, y es decir que Bergoglio falsea a San Francisco de Asís, lo falsea gravísimamente. Porque te lo presenta como, bueno, pues como un individuo pues irenista que no le importa la verdad, que simplemente pues es un pacifista y tal, pero no te presenta toda la realidad. Corta el pasaje que pone de San Francisco de Asís y se le olvida a Bergoglio citar la exigencia de convertir a los musulmanes. Eso no lo cita Bergoglio para nada, que San Francisco de Asís tenía muy claro que había que hacer lo posible y lo imposible por convertir a los musulmanes a la verdad, a la religión, a la única religión creada por Dios. Porque es que si no, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo tiramos a la basura, nos burlamos del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Pues San Francisco así lo tenía muy claro. Se expuso delante del sultán a ser quemado en la hoguera, a cualquier cosa. Le ofreció esa prueba de que su fe era la verdadera. Y el pasaje, por ejemplo, que omitió Bergoglio de San Francisco Asís dice así: cualquier hermano que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo, y los hermanos que van pueden comportarse entre ellos espiritualmente de dos modos. Uno, que no promuevan disputas ni controversias, sino que se sometan a toda criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Ojo, y confiesen que son cristianos. Otro, que cuando les parezca que agrada al Señor anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, y en el Hijo Redentor y Salvador, y para que se bauticen y se hagan cristianos, porque a menos que uno no renazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y todos los hermanos, donde quiera que estén, recuerden que se dieron y abandonaron sus cuerpos al Señor Jesucristo, y por su amor deben exponerse a los enemigos, tanto visibles como invisibles, porque dice el Señor: quien pierda su vida por mi causa, la salvará para la vida eterna. ¿No es tremendo esto? Nos podemos preguntar después de leer ese párrafo de San Francisco, que Bergoglio obviamente pues omite, desprecia, como si no existiera. ¿No es un pecado enorme omitir la verdad de la cita y tergiversar a un santo con intenciones espurias? Nos podemos preguntar. Habría que recordarle a Bergoglio que San Francisco viajó a Egipto para predicarle a Cristo al sultán Malik al-Kamil y convertirlo. Con esa intención viajó San Francisco de Asís, no viajó pues de turismo ni porque era un buenista recalcitrante, no. Estuvo incluso dispuesto, como relata San Buenaventura, a realizar una ordalía y entrar en el fuego para demostrarle al musulmán que su fe, que la fe católica era la verdadera y no la suya, a lo cual se negó el propio sultán. Inteligente que era, sabía que iba a quedar en evidencia. Bueno, pues esto no lo cita este señor, que como habéis podido daros cuenta, no respetó mi turno de réplica, a pesar de que él había hablado pues muchísimo más tiempo que yo. A mí me dan solo 50 segundos, cuando él había estado hablando 3 minutos más que yo, y a los 20 segundos me cortó. Me cortó, se burló, se contradijo y vamos a seguir comentando lo que dijo. Esa unidad hoy se hace más necesaria. Es la obsesión que tiene Bergoglio y sus acólitos, la unidad al precio de la verdad. La unidad al precio de la verdad. Tenemos aquí el catecismo de Juan Pablo II y vamos a leer qué es lo que dice el catecismo en el numeral 675, cuando habla de la
última prueba de la Iglesia, porque aquí este señor, representando a los obispos españoles, a la Conferencia Episcopal Española, con tantos títulos de teología, de filosofía, de periodismo, de todo, absolutamente profesor y director de todo lo habido y por haber, pues nos ha querido presentar una situación donde la división, por cuestiones políticas, que gente que busca la división a toda costa, que tal y cual, y que hay que buscar lo que nos une por encima de todo, la unidad, que se hace hoy mucho más necesaria que nada. Bien, y parece que esto es lo que pretende Bergoglio en este panfleto masónico, que es dar soluciones, pero al margen de Cristo, como hemos dicho. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Catecismo de Juan Pablo II? Antes del advenimiento de Cristo, numeral 675, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y es en eso en lo que estamos. Con este documento se pretende dar una solución aparente a los problemas, con esa obsesión de buscar lo común, lo que nos une a todos, lo que tenemos en común, la raza humana, tenemos todos la misma dignidad, pero al precio de la verdad. Al precio de la verdad significa despreciando a Jesucristo, porque esta gente están obsesionados que con lo que nos divide, y para ellos lo que nos divide es Cristo. Y es que tienen razón, Cristo nos divide, sí, porque Cristo dice: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y de ahora en adelante en una casa estarán divididos 2 contra 3, 3 contra 2, el padre contra el hijo contra la suegra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo trae la verdad con mayúscula, y ante la verdad los corazones del hombre tienen que revelarse, tienen que mostrarse, tienen que tomar posiciones. Y esto es lo que estos señores no quieren la verdad. Y ese es digamos, la misión, la obligación que tiene la Iglesia, dar la verdad, pero ellos no. Ellos buscan una falsa unidad al precio de la verdad, una falsa solución de los problemas del hombre y de la sociedad y del mundo al precio de la verdad, de la apostasía de la verdad, como denuncia el Catecismo en el 675. Estamos en la pasión de la Iglesia, en la última prueba de la Iglesia. Y aquí se están revelando los corazones. Dios lo está permitiendo para que se revelen las intenciones de los corazones. Sigue diciendo este señor que hay algo por encima de la familia o de Dios, que hay algo que esté antes por encima de la política. Obviamente, nada. Pero es que se contradicen, porque ¿quién está diciendo que haya algo que esté por delante de Dios? ¿Pero qué Dios? Si Bergoglio no cree en un Dios católico, lo ha dicho. ¿Qué clase de Dios es en el que creen estos señores? ¿El Dios del nuevo orden mundial? ¿De la Agenda 2030 que lidera Bergoglio? ¿En ese Dios? Y luego dice, dice que no se siente aludido por nada de lo que he dicho, dice que le parece que es una realidad totalmente paralela a la que yo presento. Dice que es una realidad totalmente paralela a la encíclica, a Bergoglio, a su Papa Francisco y a la vida de la Iglesia. Bueno, obviamente lo que es una realidad totalmente paralela a la verdadera Iglesia es lo que ellos presentan en este documento y la agenda que está siguiendo Bergoglio. Eso está rompiendo completamente lo que es 2000 años y 20 siglos de tradición, de sagrada tradición. Ellos son los que están rompiendo. Ellos son los que están viviendo una realidad paralela. Problem with the planet? Are you terrified every day? Is the sun not going to come up? Is the moon not going to rise? What are we talking about here? There's nothing wrong with the planet. You got crazy people on the planet, and you got weird globalists who want to take away all of our civil liberties, who are trying to literally scare the hell out of everybody. Ooh, the sky is falling, the planet's burning up, we only have 12 years left. Blah, blah, blah. So what's the solution? We need to educate the world in order to depopulate the world so that we can save the planet from climate change. And Francis is partnering with them. I can't find any good reasons for why the leader of the Catholic Church would be partnering with these people, these pro-abortion, pro-contraception wackos. The Church is in shambles throughout the whole world. You think Francis might be a little bit worried about that, right? But instead, Pope Francis is out there right now inviting rock stars, sports heroes, and globalists to come to the Vatican now in this May, in a few months. I'm going to try to be there. Come to the Vatican in May
to sign a global education pact. We've talked about this, but I really want you to think about what this really means and the ramifications of this. This is going to happen in May in the Vatican, and this thing promises to educate the world, right? Now, educate the world in the Bible? You'd think maybe, since the Pope is calling for this, but no, not so much. Maybe in Catholic theology, they're going to educate the world in Catholic theology, they're going to educate the world in pro-life activism, perhaps? Not on your life. The Pope met with the Congregation for Catholic Education, the Vatican body which promotes and coordinates academic initiatives. It is in charge of organizing a conference taking place May 14th at the request of Pope Francis. The goal is to form a global educational pact. Il patto educativo non deve essere un semplice ordinamento, non deve essere un ricucinato dei positivismi che noi abbiamo ricevuto dall'educazione, dell'illustrazione. Deve essere rivoluzionario. Oh boy, we got the hippie guy. He says he's going to start a revolution. I'm sorry, I really don't think he's alone inside of his own head anymore. I mean, I was at the Clerical Sexual Abuse Summit in Rome just last year, covered the whole thing. Many of you saw our TV coverage of it. I watched Pope Francis and his men try desperately to convince the world that they're going to do something about the clerical sexual abuse crisis. Do you remember this? This is just a year ago. You know, the church is just in absolute shambles over this. You got the Viganò testimony. You got Cardinal Burke trying to get an answer on heresy. You got everything. The wheels coming off everything. They call an emergency crisis in Rome to address the total discreditation of the Catholic Church to the point where little kids and families are afraid of Catholic priests and bishops throughout the whole world. Remember this? This was just a few months ago. And now this guy Francis is going to start a worldwide education initiative? Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. What happened to the sex abuse crisis, Holiness? You got that one all figured out? You've moved on to something new now? I mean, he's got high-ranking cardinals of the church, archbishops and bishops, out there shouting at him to address the mass corruption in the Catholic Church. The fact that churches and schools are closing all over the place. The fact that they've got a massive Vatican bank scandal on their hands. And now Francis thinks he's going to go out and save the children by partnering with Bono and Jeff Sachs and the United Nations. There's something wrong with this man. You got families broken all over the world. You've got large-scale, wide-scale loss of faith, empty pews, and Francis is making movies about how he and his globalist friends are going to save the world without saying one word about Jesus Christ. Y que dice que falta estoy faltando al respeto a la encíclica y a ese, que es un documento magisterial y tal. En primer lugar, quien falta el respeto a una encíclica es Jorge Mario Bergoglio, porque es quien está firmando un panfleto que de encíclica tiene muy poco, por no decir nada, porque lo que es la misión de la Iglesia no está ahí reflejada en absoluto, que es la salvación de las almas. Eso es lo principal de la Iglesia. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. El ámbito sobrenatural está absolutamente borrado de ese documento masónico. Y luego dice que San Pío X dice, creo recordar que murió y es muy difícil que dijera esto, y se ríe por la alusión que yo hago a la caridad. Vamos a escucharlo otra vez porque verdaderamente es espantoso. Es espantoso el ridículo que hace este señor intentando burlarse de mí, intentando burlarse de San Pío X, porque ya está muerto, porque no cree que dijera eso, a lo que yo aludo, que es advertirnos. Es que lo que no se quiere dar cuenta es que lo que han escrito los papas
en su magisterio, eso el que tanto pide respeto para las encíclicas, pues la encíclica de San Pío X hay que respetarla. ¿Qué más da que la escribiera hace 100 años? ¿Acaso eso le quita validez? En absoluto, al contrario. Vamos a escucharlo porque es gravísimo esas burlas que hace tanto a San Pío X, que está más vivo que él y que yo, y que tiene ya la salvación ganada, metida en el bolsillo, está en el cielo, y él y yo todavía tenemos que ganárnosla por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, pero no tenemos asegurada todavía nuestra salvación eterna, ni ese señor ni yo. Por tanto, burlarse de una persona que ya ha muerto y que es santo me parece gravísimo, de lo que nos ha enseñado, que es magisterio, sí, es magisterio. Vamos a escucharlo, como digo, porque conviene volverlo a escuchar. Y es bastante sorprendente todos los puntos de vista basados en la condena que hace San Pío X de esta encíclica, que cuando San Pío X, creo recordar que murió ya a principios del siglo XX, con lo cual San Pío X es muy difícil que se dijera esto. De eso nada, como que es muy difícil que dijera eso. Lo dijo claramente en su documento. Ahora es cuestión de nosotros leerlo, releerlo y respetarlo. Cosa que Fratelli Tutti no hace, no respeta. Ataca absolutamente a las enseñanzas de San Pío X, como tantas otras enseñanzas que ataca del sílabus de Pío IX. Posteriormente voy a hacer un repaso, ya que no tuve tiempo, resumidamente a lo que es este documento masónico de Bergoglio, Fratelli Tutti, sacado del excelente, maravilloso trabajo de Juan Suárez Falcó, Fratelli Tutti, la ciudad del hombre, publicado en Comovara de Almendro, que ya aquí y ahora, lo dije en ese programa de radio, pues recomiendo a todos, no dejen de leer ese trabajo de Juan Suárez Falcó, Fratelli Tutti, la ciudad del hombre, en Comovara de Almendro.es. Una vez que termine de repasar lo que contestar a este señor, ya que no tuve tiempo de hacerlo en el programa de radio porque no me respetaron, ni este sujeto ni los del programa de radio me respetaron, mi turno, pues después, como digo, voy a repasar lo que es Fratelli Tutti según el trabajo de Juan Suárez Falcó. Vamos a seguir escuchando. Me ha sorprendido la frase en la que se sostenía la afirmación, Arturo, de que la verdadera caridad, y entonces a partir de ahí se lanza a descalificar al Papa por entero. Mentira. Mentira que yo no me lanzo a descalificar a su Papa Bergoglio por entero. Eso así es falso, absolutamente falso. Y que se ría de lo que he leído o que he comentado sobre la caridad, me parece gravísimo. Porque la caridad es la virtud, la reina de todas las virtudes cristianas. Si no tengo caridad, dice San Pablo, y es palabra de Dios, no soy nada. ¿Y cómo tener caridad? Bueno, recordemos además que el pecado mortal destruye la caridad en el alma del hombre, lo dice el catecismo también. El pecado mortal destruye la caridad. Si no tengo caridad, no soy nada. Es gravísimo que este señor, con tantos títulos de teología, de filosofía y de todo, y con tantos cargos importantes, se burle, se ríe de un papa como San Pío X, que tiene el catecismo de San Pío X, y se burle de lo que dije, que lo voy a volver a releer, porque es que es gravísimo que se burle de este tema, de la caridad. Lo que dije exactamente fue lo siguiente: hace 110 años ya fue el Papa San Pío X quien nos previno con la encíclica Notre Charge Apostolique, denunciando lo que ya entonces se intentó, y que ahora Jorge Mario Bergoglio trata de imponer con este Fratelli Tutti. Llamamiento para la creación de un nuevo mundo. Eso es verdad, el nuevo orden mundial, donde una fraternidad mal entendida, basada en una noción ambigua y falsa de la dignidad humana, sustituyera la verdadera caridad basada en la fe. Es que es así. Recordad que esta encíclica está inspirada en el encuentro que tuvo Bergoglio en el 2019 en Abu Dhabi con el sultán o con el emir o con el individuo en la cual firmaron ese documento por la paz y por no sé cuántas historias, donde Cristo apenas se mencionaba una o dos veces. Quieren marginar a Cristo porque saben que Cristo es la causa de división entre la verdad y la mentira, y ellos, como quieren la mentira, quieren una falsa unión, falsa unidad, les molesta a Cristo. Pero burlarse de la caridad, como digo aquí, advertía San Pío X, que una ambigua y falsa
una noción ambigua y falsa de la dignidad humana que sustituyera a la verdadera caridad basada en la fe, y que eso vio en este movimiento la ruina del catolicismo, es que eso es así. Es que la caridad necesita de la fe. Fe son las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. La fe es la que te abre a la caridad. La gracia santificante. Pero como estos señores, que saben tanto, ya no predican ni las virtudes teologales, ni la gracia santificante, la diferencia entre estar en gracia y estar en pecado, ya no enseñan eso. Ya piensan que todo el mundo está en gracia, todo el mundo está en gracia. Hagan lo que hagan, todo el mundo está en gracia. Eso de estar en pecado y que si te mueres en pecado mortal te vas al infierno eterno, eso ya no lo predican, no lo enseñan. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Pues la caridad es lo más importante que tenemos, lo más importante, y necesita de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo enseña la Carta de los Hebreos, la palabra de Dios. Y estos señores pretenden construir, pues lo que dice el Catecismo en el 675, una impostura religiosa que dé soluciones a los problemas del mundo humanos al margen, al precio de la verdad. Esta es la realidad. Y seguimos aquí comentando lo que dice este señor, que yo me lanzo a descalificar por completo a su querido Papa Bergoglio. Mentira. ¿En qué? Si no lo nombraba, nada más que lo nombraba al final, para leer lo que fue la noticia pública en todos los medios, de que la masonería apoya, se felicita y aplaude y vitorea y se regocija de que Bergoglio asume el concepto de masonería, de fraternidad de la masonería, lo acoge totalmente en este documento. ¿Eso es meterse con su Papa Bergoglio? Dice, bueno, y luego dice que si son unos mensajes muy necesarios, que lo de siempre, lo que todos tenemos en común, que le parece alucinante las cosas que he dicho, que no se siente aludido por nada, y lo de la realidad paralela la vive él. La vive él porque o no es consciente, lo cual es grave, es muy grave que no sea consciente este señor, este representante de los obispos, y por tanto, como habla en boca representando a los obispos, son los obispos los que piensan como él. Que los obispos sean inconscientes de esta realidad, de que Bergoglio está liderando la Agenda 2030 de la ONU, que está al servicio del nuevo orden mundial, es gravísimo. Si son inconscientes es gravísimo. Gravísimo porque es evidente, está a la vista de todos, con las reuniones que tiene constantemente desde hace años en Roma, cuartel general para las reuniones del nuevo orden mundial en el Vaticano, y constantemente sale en la página web de la ONU, lo alaban, está prácticamente en nómina de la ONU. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. No, Francis. We don't need your global brotherhood and solidarity with your Freemason friends. We need Christ in the world, your holiness. And you know what else we need? We need a vicar of Christ who's not some delusional little dupe of the United Nations. That would be nice.
And who's going to finance this little education process? Global education in the name of the United Nations and the Vatican. Who's going to finance it? Well, speaking in the Vatican, just last week again, our old buddy Jeff Sachs tells us exactly who's going to finance it. I was asked to speak about education and inequality, and I will use that theme to discuss the challenge of education for all. We need a fund to do this, but here are where we're going to get the funds. The donor governments that would have to give 0.5% the European Union as a union, major philanthropists, and I've spoken with 3 recently. Citizen is a global NGO for the SDGs. It's got many of the most famous rock stars in the world and performing artists. And then youth, Greta Thunberg and others, ready to join. Pope Francis is our greatest mobilizer for decency in the world. And when Pope Francis calls for a global compact for education, let us use the occasion to mobilize the basic financing. We will get this done. Even by May, I've spoken with some of the world's wealthiest people. They want to be here for this occasion. Be financed by the United Nations, by the World Bank, by the IMF. These are the people, these are the organizations the Vatican, Pope Francis, is partnering with. At least if we're to believe Jeffrey Sachs, a trusted advisor to Pope Francis, who again speaks at the Vatican on a monthly basis now. Trusted advisor to the Vatican. So you tell me, why shouldn't I or anybody else be scandalized by the fact that the Pope is apparently now a population control advocate who's in favor of worldwide promotion of artificial contraception and abortion and whatever else they need to lower the population? Why is it our fault that we're scandalized by this evil alliance, this public alliance between the Pope and these population controller United Nations guys? Why is it our fault? It's the obligation, the onus is on the Holy Father, the one in charge, the parent, if you will, to make sure the children are not scandalized by him fraternizing with pro-abortion advocates. You see? It's their job to make sure we're not scandalized. Here's the thing. We are scandalized. And no one at the Vatican is coming out to say, well, don't worry. We're not going along with their agenda when it comes to abortion and contraception. We're only going along with their agenda when it comes to education or whatever. They're not even trying. They don't even care that so many of us are scandalized around the world. Bishops, priests, lay people, scandalized. They don't even care. So if they don't care, and that they're not taking steps to see to it that we're not scandalized, quite obviously they don't care if we come to the conclusion that the church has been infiltrated and that they do support the population controlling agenda of the United Nations. Otherwise, why are they having these people coming in and out of the Vatican? Why are they partnering with these guys? If they so thoroughly disagree with their anti-Catholic moral message on abortion and contraception, it makes no sense. But there's more, because we haven't gotten to the best part yet. We haven't gotten to the Vatican-Bernie Sanders connection. I know we've done it in other shows, but let's do it again in this one, so we can really drive this point home. Bernie Sanders is a pro-abort socialist Democrat. Now he's the front-runner for the president, for the White House in 2020. He's also a huge fan of Pope Francis. We have a man today who I believe is the outstanding global leader of our time in the fight for social justice, economic justice, and trying to combat climate change. Bernie Sanders' advisor is none other than Vatican expert and close friend of Francis, Jeffrey Sachs. Donald Trump is a demagogue and a con man. He blames everybody but the real culprits. He blames African Americans, Hispanics, Chinese immigrants, anybody to divert attention from the corporate greed that is wrecking our nation. We need Bernie Sanders as president, and we need him urgently. We need to get our country back on track, and Bernie is the leader to do it. And Bernie Sanders is also another honored
Vatican guest speaker. Officially, Senator Sanders had been invited to take part in an academic conference for a body that advises the Pope. As Pope Francis made powerfully clear last year at Laudato Si, we have the technology and we have the know-how to solve our problems, from poverty to climate change to healthcare to the protection of biodiversity. So, because you know how this is going to work, you know how this Vatican interference is going to work in the U.S. elections? They're going to educate Catholics on the dire need, the necessity to choose the party that wants to save the planet, right? And they're not going to say, well, don't worry about the babies. They're not going to be that explicit. But they're really going to be pushing this idea that one party wants to save the whole planet, all the children, and the polar bears, and the whales, everybody, right? We know which party is more important to support for Catholics. So what do we do now? Again, we say every time, we pray about it first and foremost, but then we demand, then we go into the public square, then we speak out, then we write articles, then we write letters to the editor, and we demand that Pope Francis tell the world if he's opposed to artificial contraception or not. That's what he has to do. If he's against it, all he has to do is tell everybody that he is. Where is Francis on contraception? And if he is against contraception, you know, the way the United Nations is peddling it all over the place, if he really is against it, when's he going to tell his friend Jeff Sachs about that? When are we going to have Jeff Sachs pointing out that, yeah, I'm here in the Vatican, but the Vatican actually doesn't support my contraception population controlling agenda? When's that going to happen? It isn't going to happen. Something is very wrong in Rome. The fort has been betrayed. The church has been infiltrated. And again, God will restore it. It's his church to save. But in the meantime, we have no choice as soldiers of Christ but to stand against these men. Es el líder de la Agenda 2030. Bergoglio dijo que la Agenda 2030 es un signo de esperanza muy importante para la humanidad. Lo ha dicho y de muchas maneras está promoviendo y ha alentado a la Agenda 2030. Una agenda que es diabólica, que no es católica, no es cristiana. Promueve el LGTBI, promueve el aborto, todo lo que es la contracepción, promueve, lo hemos dicho ya muchísimas veces por activa y por pasiva en este canal. Promueve pues la Carta de la Tierra, que es cargarse los 10 mandamientos. No quieren la verdad, va en contra totalmente de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Promueve una verdad falsa basada en el falso consenso y basada en lo que la ONU y los grandes poderes de este mundo publiquen como leyes. Esa es la verdad, las leyes que publiquen ellos. Todo esto lo promueve Jorge Mario Bergoglio. Y este señor, el representante de los obispos, parece que no se ha enterado. Si no se ha enterado es grave, pero si lo sabe y se hace el loco, eso ya es gravísimo. Eso ya es gravísimo y tendrá que dar cuentas a Dios, como todos, obviamente. Gravísimo. Que todos seamos uno y lo de siempre. Claro, ¿quién ha dicho que yo no quiera? Porque miente, dice que todos no debemos ser hermanos, que yo he dicho que todos no debemos ser hermanos, que yo he dicho eso. ¿Cómo miente? ¿Cómo tiene esa desfachatez de poner en mi boca palabras que yo no he dicho? Este señor. Eso es falso. Yo claro que quiero que todos se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo también lo quiero, faltaría más. Yo no deseo que Jorge Mario Bergoglio ni nadie de los enemigos de la Iglesia se vayan al infierno. No lo deseo. Ni a mi peor enemigo le deseo que se vaya al infierno. Yo quisiera que todos fuéramos uno, como dice Jesucristo. Claro que sí que lo quisiera. Pero eso no se consigue al precio de la apostasía de la verdad, como ellos promueven con Fratelli Tutti. De ninguna manera. Eso es una falsa unidad, como todo lo que está promoviendo este señor. Que estamos en cuaresmas y entonces saca una ironía para burlarse de mí, y que todavía me puedo convertir igual que él y no sé qué. Bueno, este señor no tiene argumentos. Una persona mínimamente formada en la fe de la Iglesia Católica no puede amparar de ninguna manera Fratelli Tutti, como en unos segundos os voy a manifestar, a mostrar, comentando resumidamente lo que es Fratelli Tutti, una auténtica cloaca de herejías, que es un amasijo pues masónico, documento amasijo masónico al servicio del nuevo orden mundial. No es otra cosa. Tenemos que dejarnos de ideologías falsas, dice este señor. Pues sí,
Que empiece Bergoglio por tomar nota y por dejarse de ideologías falsas, sobre todo ideologías comunistas, que él se ha reconocido como comunista, y es que lo es, apoya a los comunistas, comunismo que está totalmente condenado por la Iglesia Católica. Así pues, ¿qué puedo decir? Que este señor que tanto habla de que seamos hermanos, de la fraternidad, de la unidad, no sé qué, que empiece por aprender a respetar. Que a mí no me respetó, no respetó mi turno, mintió, tergiversó las cosas y no tuvo argumentos, demostró que no tiene argumentos para defender ese documento que es masónico. Y que se burle de San Pío X, que se burle de la caridad, que es la principal virtud, la virtud reina, y que requiere de la fe, la virtud teologal de la fe, es gravísimo. Creo que ha quedado retratado él y han quedado retratados los obispos españoles a quienes representa, y en general los obispos de todo el mundo, todos los obispos que callan ante esta tragedia, ante esta traición a la que Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo estamos asistiendo, clarísima. Vamos a analizar ahora qué es Fratelli Tutti. Bueno, pues vamos a ver el resumen de Fratelli Tutti. Vamos a dar unas pinceladas siguiendo el trabajo magnífico que os insisto en que lo veáis en Como vara de almendro de Juan Suárez Falcó, que titula Fratelli Tutti, la ciudad del hombre. Dos amores construyeron dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio a Dios hizo la ciudad terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. La una se glorifica a sí misma, la otra se glorifica en el Señor. Una busca la gloria que viene de los hombres, la otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Son palabras de San Agustín y que nos ayudan a entender lo que estamos viendo. Fratelli Tutti pretende ser la ciudad del hombre, construir al margen de Dios o con una idea vaga de Dios que no es la de la revelación realmente, no la respeta. En Génesis 11:4, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Y cuál es el discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los socios del Círculo de San Pedro? Pues fijaos, en el 2009 lo que decía el Santo Padre Benedicto: Jesús, su Hijo unigénito, al morir en la cruz nos reveló el amor misericordioso del Padre, que es fuente de la verdadera fraternidad entre todos los hombres, y nos indicó el único camino posible para llegar a ser testigos creíbles de este amor. Ese es el camino de la verdadera fraternidad, el de Jesucristo en la cruz. Fratelli Tutti, por tanto, nos propone, en palabras de San Pío X, la ruina del catolicismo, porque propone una fraternidad universal que es el principal dogma masónico. Ya hemos dicho esta advertencia de su santidad el Papa San Pío X, la encíclica es una cloaca de herejías, y ahora lo vamos a ver por qué, y por qué da un impulso firme y grande al globalismo. El globalismo está contenido en la Agenda 2030 de la ONU, es decir, es la hoja de ruta del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que definió Michael Schoyans, autor en 2001 de La cara oculta de la ONU, sacerdote enviado por Juan Pablo II a controlar la ONU. Pues él decía algo que desde el punto de vista cristiano, el nuevo orden mundial, decía este sacerdote, es algo que desde el punto de vista cristiano es el peligro más grande que amenaza a la Iglesia desde la crisis ariana del siglo IV. Esto ya nos lo advertían pues hace ya bastantes años, y sin embargo ahora estas advertencias se han convertido en el principal motor de Bergoglio, de su agenda, de la Agenda 2030. ¿Por qué? ¿Por qué es un peligro tan grande? Porque ya no hay compromiso con la verdad revelada y sí hay una entrega a todos los principios masónicos. El diálogo se convierte en dialoguismo en el que se concede lo innegociable, se concede todo a los enemigos de Dios y su Iglesia bajo una falsa tolerancia que permite el error. ¿Y qué es una encíclica? Podemos preguntarnos. Pues es una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos, sacerdotes y fieles católicos, adoctrinando en cuestiones de fe o de costumbres. ¿Hace eso Fratelli Tutti? ¿Adoctrinar en cuestiones de fe o de costumbres? Pues mucho me temo que no, porque la fe prácticamente nada, absolutamente nada, es una cuestión todo social política. No lo parece, por tanto. Oficialmente sí es una encíclica, pero realmente es un documento masónico. La Gran Logia de España podéis ver que considera que Francisco abraza el concepto de fraternidad de la masonería, así lo dijo públicamente,
mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Gran Logia de España manifestó su satisfacción por la última encíclica de Bergoglio, Fratelli Tutti, en la que consideran que el pontífice, el supuesto pontífice, asume el concepto de fraternidad de la masonería y aleja a la Iglesia Católica de sus antiguas posiciones. Esto lo han dicho públicamente, por activa y por pasiva. Parece que todos se enteran, menos los obispos. Los obispos creen que no, que eso de que Fratelli Tutti abrace el concepto de fraternidad de la masonería, que no, para ellos no. La encíclica, dice Suárez Falcó, se titula Sin pudor sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Podría perfectamente haber sido escrita por Albert Piquet o Aleister Crowley, fundador del satanismo moderno, por la forma tan sutil de esconder su intención última, que es el rechazo de Cristo. Eso pretende Fratelli Tutti, el rechazo de Cristo. Bajo el ropaje ampuloso del amor al hombre, es una escritura bífida escrita por una pluma viperina que, mientras habla con bellas palabras, inocula el veneno mortal de un nuevo evangelio, de la vieja doctrina de la mona de Dios, como es propio del falso profeta del Apocalipsis, Apocalipsis 13:11, que tenía 2 cuernos como un cordero, pero que hablaba como una serpiente. ¿Por qué está condenada la masonería y sus principios por la Iglesia Católica? Bueno, pues esto hay que empezar por ahí, por decir que la masonería está condenada por la Iglesia. El Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus de 20 de abril de 1884, dice, o la calificaba, como organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia. En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917 se establecía que los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren ipso facto en excomunión, simplemente reservada a la Santa Sede, a la sede apostólica. Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en aquella época, y en ella señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones. Por tanto, la Iglesia y la masonería son como el agua y el aceite, que quede claro, incompatibles. Los principios de la masonería son absolutamente incompatibles con la doctrina de la Iglesia. ¿Qué enseñan algunos masones? Pues fijaos, por ejemplo, la base granítica de la futura política en la masonería debe ser la guerra contra el catolicismo sobre toda la superficie del globo, decía Petruccelli de la Gatina. Otro, Van Humbech, soberano gran comendador masónico del rito escocés en Bélgica, dice o decía: tenemos un cadáver en el mundo de cuerpo presente. Este cadáver es el catolicismo. Tal es el cadáver que hay que echar a la fosa, uniendo al efecto en un solo esfuerzo todas nuestras energías para que se haga cuanto antes. Otro, el gran maestro nacional masónico de Bélgica, Globet Daviela, dice: la masonería, por la plenitud de su organización, ritos, símbolos y ceremonias, se halla en capacidad de rivalizar con su grande enemigo, la Iglesia romana. Ellos tienen claro que para ellos su gran enemigo es la Iglesia romana, la Iglesia católica. Sí, queremos la guerra y guerra a muerte contra la Iglesia. Pues bien, esa guerra a muerte contra la Iglesia, ellos llegaron a la conclusión que la tenían que ganar con la táctica, la estrategia del caballo de Troya, y en ello estamos siendo testigos. Otro, por ejemplo, del Consejo Superior, H. Feury, del Consejo Supremo Masón de Francia: es preciso hacer trizas a la Iglesia. ¿A qué fin tolerarla por más tiempo? ¿Qué servicios ha prestado a la humanidad? No reconozca ya el hombre el poder de la religión y deje de inclinarse ante la soberanía de la Iglesia. Bueno, parece bastante obvio. Entonces, ¿cuál es el papel de un papa? Es que todo esto es importante, estas reflexiones, antes de analizar a fondo Fratelli Tutti. ¿Cuál es el papel de un papa? Confirmar a los católicos en la fe de la Iglesia, custodiar el depósito sagrado de la fe de los apóstoles, no hacer política, ni condescender con el error, ni caer en el dialoguismo en el que se concede lo innegociable y con la excusa de descubrir lo positivo en las distintas manifestaciones sociales y culturales inficionadas de paganismo, no se resisten a ninguna de sus exigencias abusivas. Así se expresaba Monseñor, no me acuerdo ahora del nombre, bueno, ahora os lo diré. Monseñor Juan Claudio Sanauja, ya me acuerdo, Juan Claudio Sanauja, decía que, y continuaba:
No se resisten a ninguna de sus exigencias abusivas, cohonestan el error, ocultan su fe, no demuestran con obras que son cristianos y con frecuencia se muestran más amigos del enemigo de Dios que de sus hermanos en la fe. Esto es lo que pasa, tanto hay que dialogar, el diálogo, se cae en el dialoguismo, decía el monseñor Juan Claudio Sanauja, y al final lo único que se hace es hablar ¿para qué? ¿Para condescender con el error? ¿Para mostrarse más amigos del enemigo de Dios que de sus hermanos en la fe? ¿Para eso? Vamos ya a entrar en lo que es esta, entre comillas, encíclica. Cae en multitud de errores condenados. Y solamente os voy a poner unos poquitos ejemplos. Debéis vosotros de leer este trabajo de 20 y tantos folios de Juan Suárez Falcó en comovaradealmendro.es. Leedlo. Fratelli Tutti, la ciudad del hombre. Y dice, por ejemplo, errores condenados en los que cae esta, entre comillas, encíclica. Primero, naturalismo. En ningún lugar del documento habla de la salvación sobrenatural. Claro, tú puedes decir, no, todos somos hermanos, porque Dios es el creador, nos ha creado a todos, y entonces, por una especie pues de paternidad natural. No, pero si es que lo que importa es lo sobrenatural. Jesucristo dice, si no nacéis del agua y del Espíritu, no nacéis de nuevo del agua y del Espíritu, es decir, del bautismo, no os hacéis hijos en el Hijo. Y entonces, pues no sois regenerados, no entráis en la vida divina de la gracia santificante. Eso es lo que nos salva. Entonces cae en el naturalismo, que es un principio de la masonería, el naturalismo. No se habla de la salvación sobrenatural, no importa para nada en ese documento, que es lo más importante. La Iglesia vive para eso, para llevar a los hombres a la salvación eterna. Otro punto, error gravísimo en el que cae, proclama la doctrina del humanismo, es decir, el canto al hombre, que es la perfecta definición de la doctrina del anticristo, o antropomorfismo, dar prioridad al hombre sobre Dios. El anticristo hablará del culto al hombre y de su libertad para autodeterminarse y ser feliz por sí mismo. Eso lo dicen y lo enseñan todas las escuelas satánicas. Así es. Haz lo que quieras, así podrás ser feliz. Haz lo que tú quieras, se convierte en Dios de sí mismo. Se autodetermina. Y busca la falsa hermandad con todos sin Dios o con un falso Dios. Este es el segundo gran error, el proclamar la doctrina del humanismo. El anticristo, como avisa el numeral 675 del Catecismo de Juan Pablo II, que ya os leí un trocito antes, explica que traerá soluciones humanas el anticristo a los problemas de la humanidad, pero al precio de la apostasía de la verdad. Otro, el indiferentismo religioso, otro punto que proclama, y es que dice que todas las religiones son iguales e indistintas, pues lo importante es la paz del mundo. Es un pacifismo o falsa paz. Recordemos lo que decía el cardenal Biffi en el año 2007 en un retiro de Cuaresma que dio en el Vaticano a su santidad Benedicto XVI. Dijo, el anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Pacifista, ecologista y ecumenista. Las tres características de Bergoglio. En resumen, Bergoglio desarrolla la teoría espiritual y práctica de la ciudad del hombre de San Agustín, la que coloca al ser humano en el centro de la vida y de la sociedad, antropocentrismo. En el centro el hombre, sin Cristo, pues imagínate, sin Dios. Todo el escrito es un canto de la criatura a sí misma, alcanzar el paraíso terrenal por sí mismo, sin la gracia santificante. Se trata de construir el reino del hombre en la tierra sin la parusía, sin esperar que Jesucristo va a venir en su segunda venida, que es un dogma de fe, para restaurarlo todo, hacerlo todo nuevo, y la Iglesia no va a triunfar. La Iglesia tiene que casi desaparecer para que venga Jesucristo, porque así está advertido en las profecías, en las Sagradas Escrituras. Pero no, ellos te ofrecen un paraíso en la tierra, que todo va a ir con soluciones humanas. Eso es una cosa diabólica, obviamente. De hecho, el nuevo orden mundial pretende el paraíso comunista, de la dictadura comunista. Alcanzar la felicidad en la tierra sin el alfa ni el omega, es decir, sin la redención operada en la cruz, en el Calvario, y sin la esperanza escatológica, es de la segunda venida. Su intención última y sutil es el rechazo de Cristo bajo el ropaje ampuloso del amor al hombre, es decir, un falso amor al hombre. Es una escritura bífida, como hemos dicho antes, que lo que en el fondo trae es un nuevo evangelio. Y recordemos lo que decía San Pablo en Gálatas, quien nos traiga un nuevo evangelio diferente al que yo os dejé, al que os dejamos los apóstoles, sea anatema. Resuena sordamente en cada párrafo el non serviam original, el seréis como dioses, pues prácticamente no hay un solo párrafo donde no se inocule una falsedad
una media verdad, una herejía, una patada a la fe de la Iglesia. Esta es la clave, las medias verdades. Las medias verdades. Fijaos, este hombre, como decía, que yo no quería la unidad entre los hombres, o no sé cómo decía. Cómo ha tergiversado mis palabras este representante de los obispos, poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho, y utilizando la palabra de Dios según le convenía. Porque el discurso que da Jesucristo de que seáis todos uno, pues no lo dice, se lo dice a sus apóstoles, que seamos uno todos los creyentes. No todo el mundo así, en una falsa unidad. No, la falsa unidad sin Cristo es imposible. La unidad en la verdad, comunión en la verdad es lo que pide Cristo. Comunión en la verdad, no unión de cualquier manera. No, de eso nada, eso no lo dice Jesucristo. Él de hecho, por ejemplo, dice, ¿quiénes son mi hermano, mi madre, mis hermanos, mi hermana y todo esto? ¿Quiénes son? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Sin la palabra de Dios no puede haber hermandad realmente con Cristo, y si no hay hermandad con Cristo, ¿qué hay entre nosotros? ¿Qué clase de hermandad hay entre nosotros? También dijo Jesucristo a los judíos, vosotros sois hijos del diablo. Es decir, que Jesucristo reconoce y nos explica, nos enseña que hay personas que no tienen por padre a Dios, sino al diablo, por su comportamiento y porque rechazan a Cristo. Especialmente aquellos que tienen la obligación de dar a conocer a Cristo y lo esconden o lo tergiversan, esos son hijos del diablo. El objetivo final del texto, tratar de recrear el paraíso perdido, pero no sometiéndonos al dulce yugo de Cristo, sino a la taimada doctrina del demonio, irenismo, que es una herejía, es un pacifismo falso, el globalismo masónico, el rechazo de las soberanías nacionales, eso es gravísimo y no para de promoverlo Bergoglio en ese panfleto, el rechazo de las soberanías globales, su eterna crítica a los muros, numeral 27, o su falsa acusación de que un país solo y sin diversidad interior nunca alcanza frutos, lo que fue refutado por la España de los siglos de oro tras la expulsión de moros y judíos, o por las actuales Polonia-Hungría, numeral 41. Luego tenemos también, por ejemplo, el indigenismo desorejado, con lo que se supone de rechazo de la evangelización cristiana de estos pueblos, numerales 148 y 220, cuyos ritos incluían canibalismo, asesinato ritual de niños, ofrendados a la madre tierra, etc. Promoción de la inmigración acrítica y sin límites. Ojo, esto es una obsesión de Bergoglio, el promover la inmigración acrítica y sin límites. Ese es el paradigma de la sociedad abierta de George Soros. O bien, como ya sabemos, la mezcla esa de culturas para acabar con el cristianismo, y gente que no está dispuesta a integrarse. Es el plan Kalergi, Esto está en los numerales 87 y siguientes. Luego el indiferentismo religioso, que es otra herejía. El ecologismo panteísta, otra, que eso está promotor de la cultura de la muerte. Ese ecologismo panteísta, que es lo que propone la Agenda 2030, la ONU, y que Bergoglio apoya, y que está en la Carta de la Tierra, en contra de los 10 mandamientos, en contra todo de la revelación de Jesucristo. Masonería pura es lo que ofrece Bergoglio. Por eso están tan contentos con él, no lo ocultan. Eso es lo grande, que no lo ocultan, lo manifiestan constantemente. Parece ser que los únicos que nos enteran son nuestros obispos, son los únicos que nos enteran. Bueno, su representante aquí nos lo ha dicho. Nos ha dicho que nada, que yo vivo una realidad paralela, que yo no me entero de nada, que no es verdad todo esto de que Bergoglio fomente y lidera la Agenda 2030 de la ONU. Bueno, pues que se lo haga ver. Porque si de verdad piensa así, está desinformado al 100%. Y si no piensa así, sabe que está mintiendo a la audiencia, entonces es todavía mucho más grave. En fin, él sabrá qué es lo que piensa realmente. Apuesta por la conversión ecológica, que no a Cristo, postergamiento de la verdad y su prostitución mediante el diálogo, etc. Todo el documento es una sucesión de los clichés masónicos de larga data y de los fundamentos teóricos del nuevo orden mundial promovido por la ONU, el corazón de las tinieblas, y por las altas finanzas globalistas. Recordemos esto de las altas finanzas globalistas, como recientemente Bergoglio se reunió para el capitalismo inclusivo con los amos de este mundo, con las familias más poderosas de este mundo. Esta es la realidad.
Recordemos que Bergoglio dijo sin tapujos que debemos obedecer a la ONU, que promueve la cultura de la anticoncepción, aborto, eutanasia, LGTBI, etc. Ahora dice también que la encíclica, entre comillas, en la encíclica dice que es necesario evitar que esta organización sea deslegitimada. Apoya sin fisuras, Bergoglio apoya sin fisuras a la ONU y a la Agenda 2030. Es evidente, recordad lo que dicen ellos, para el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Esto es lo que quiere Bergoglio, este control absoluto, este comunismo dictatorial de la ONU, del gobierno mundial, que también aboga por esa autoridad mundial, la pide, en fin, esto es. No falta siquiera la crítica a los movimientos políticos que quieren luchar por la tradición y por la cristiandad. Fijaos qué barbaridad. No falta siquiera la crítica. Bergoglio critica a los movimientos políticos que quieren luchar por la tradición y por la cristiandad. ¿Qué os parece? Para no ser barridos, que tratan de no ser barridos por la inmigración musulmana y por la cultura de la muerte que preconiza la Unión Europea y la ONU. Yo, a día de hoy, no he visto a Bergoglio que levante una voz, una crítica, un apoyo a tantas mujeres que han sido violadas por esta inmigración masiva, descontrolada, terrible, y por los crímenes que cometen en tantas partes en Europa. Eso lo ocultan los medios de comunicación, pero existen muchísimos casos y ciudades donde las mujeres en Europa no se atreven a salir a la calle. Esa es una realidad. Resulta repulsivo ver cómo Bergoglio nos quiere hacer pasar al seráfico santo italiano por un pacifista renuente a cualquier conflicto con el Islam o con el resto de religiones, contemporizador y no proselitista de la fe, tibio promotor de la hermandad universal sin Cristo y del ecologismo de pandereta. Bueno, ya hemos dicho antes que amputó unos párrafos a San Francisco de Asís, es decir, lo tergiversó, como siempre, estamos hartos de... Y vamos ahora a leer, pues, que como en 1968 unos párrafos del que fue de Joseph Ratzinger, cuando todavía era muy joven, en 1968, que avisó, atención, porque avisó ya en 1968 del intento masónico de alcanzar la paz y la fraternidad universal sin Cristo. Esto lo tenemos en su libro Introducción al Cristianismo. Y dice cosas como, por ejemplo, a partir del mensaje del amor del Nuevo Testamento existe hoy una tendencia creciente a resolver completamente el culto cristiano en el amor fraternal, en la fraternidad humana, sin dejar más espacio al amor directo a Dios o a su veneración. Solo se reconoce la dimensión horizontal, mientras que se niega la dimensión vertical de la relación directa con Dios. Así es. Bergoglio es pura relación horizontal. Sobre todo en este panfleto, ya descaradamente. En este sentido me vienen ahora a la mente las palabras de un artículo impresionante que se llama Profecías Convergentes, de Juan Carlos García Polavieja, escrito en el año 2012, donde hace una radiografía impresionante, 2012, de lo que iba a ocurrir después de Benedicto XVI, con el siguiente Papa. Y hablaba de que iba a venir, según la lista de San Malaquías, el pastor necio, el falso profeta, que puede ser un papa auténtico o un falso papa, pero porque en la lista de San Malaquías también hay antipapas. Así pues, leed ese artículo, Profecías Convergentes, de García Polavieja, en Religión en Libertad, lo podéis encontrar, escrito en el 2012, cuando nadie se podía imaginar lo que iba a ocurrir en el 2013, quién iba a ocupar la silla de Pedro, y cómo radiografía, cómo advierte y dice, da miedo pensar que ya hemos llegado a este tiempo, a estos momentos. Da miedo, decía él, pero no se puede negar que todo apunta, las profecías apuntan a que el que va a venir ahora va a ser un pastor necio, de Ezequiel, del profeta Ezequiel, advertido por el profeta Ezequiel, el ladrón salteador que no pasa por la puerta, sino que... Bueno, pues esta es la realidad. García Polavieja lo radiografió, lo profetizó, simplemente pues fue un notario de lo que estaba ya advertido y nos lo dijo en ese artículo impresionante. Leedlo, porque define a la perfección lo que es Bergoglio, y nadie
y nadie se podía imaginar en ese momento lo que iba a ocurrir. Él sí, porque estudió las profecías, estudió la palabra de Dios y la revelación privada. Es impresionante. Vamos a terminar porque esto lo mejor es que leáis vosotros el artículo de Suárez Falcó. En resumen, Bergoglio niega al catolicismo el valor de cultura, ya que solo considera cultura aquellas tales que tengan valor universal, y como no todo el mundo acepta el catolicismo, pues no tiene valor de cultura. Fijaos qué barbaridad. Así, en el numeral 146 dice que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. O sea, la cultura cristiana, para él, pues nada. Como no tiene valor universal porque no todo el mundo lo acepta, pues bueno, absurdo, ¿verdad? Y en el numeral 206 iguala, de nuevo, las verdades objetivas a unos principios universalmente válidos. Según esto, solo lo que nos une y es aceptado universalmente es cultura. El cristianismo y sus valores, por no ser aceptados por toda la humanidad, antes bien ser resistido con saña por gran parte de los hombres, no es. Es lo que decimos siempre, les molesta Cristo, porque Cristo no es aceptado por todos. No quieren, los que no quieren la verdad, pues lo rechazan. Y entonces dicen que no es cultura. Al sueño izquierdista y masónico de la transformación de la sociedad que Bergoglio ese sueño de transformación de la sociedad que Bergoglio pretende, le llama replanteo integral, numeral 177. Y a los que promueven ese izquierdismo les llama eufemísticamente poetas sociales, numeral 169. Recordemos que socialismo y comunismo ya fueron condenados en las encíclicas Noscitis et Nobiscum de Pío IX y Divini Redentoris de Pío XI. El sílabus de Pío IX pues lo ataca en cantidad de puntos en esta encíclica, lo podéis ver si leéis ese trabajo de Suárez Falcó, en cantidad de puntos, lo que nos advirtió Pío IX en el sílabus, pues lo machaca Bergoglio. Y tenemos, por ejemplo, cosas como la doctrina del amor a la patria, está refutada por Bergoglio, cuando es una doctrina católica, el amor a la patria, Bergoglio la refuta. Aboga descaradamente por el globalismo, mundialismo masónicos que necesariamente supone acabar con la soberanía nacional, al tiempo que ataca a los movimientos políticos patriotas y cristianos que no se quieren dejar arrastrar por el nuevo orden mundial. Bergoglio tergiversa la Biblia y la teología para sus fines maléficos también. El fondo de la encíclica, la verdad no es Cristo, sino la fraternidad masónica alcanzable mediante el diálogo. Ya lo hemos dicho, el dialoguismo en el cual se concede todo al error y al contrario, por encima incluso de los hermanos en la fe de la Iglesia. Así de terrible es, pero es así. Así es. ¿Qué más? Uno de los aspectos más graves de la encíclica, ya lo hemos dicho, es la apuesta por el diálogo, por encima de la evangelización y de la misión. Ojo, algo ya refutado por Benedicto XVI en su discurso a la Universidad Urbaniana en octubre de 2014. Porque en la encíclica se dice nada menos que la verdad es el consenso que se puede alcanzar mediante el diálogo. Fijaos qué barbaridad. Pero es lo que quiere la ONU, que es lo que defiende Bergoglio, que la verdad es el consenso, no lo revelado por Cristo. La verdad es el consenso que se puede alcanzar mediante el diálogo. Numerales 50 y 211. Pues bueno, pues todo esto y muchas más cosas. Por ejemplo, fijaos qué barbaridad. Para Bergoglio lo verdadero es lo pactable, lo que se puede pactar. Justo lo contrario de lo que afirma la fe. Pues Cristo y el magisterio de la Iglesia no son pactables ni transables. Para él, para Bergoglio, esos valores universales se reconocen gracias al diálogo y al consenso, es decir, no son un prius, sino una consecuencia del diálogo. Las leyes de las costumbres no necesitan de la sanción divina, escribe Bergoglio, y de ningún modo es preciso que las leyes humanas se conformen con el derecho natural o reciban de Dios su fuerza de obligar. La herejía aquí advertida es gigantesca. Bueno, pues así podríamos seguir horas y horas y horas. Ya lo he dicho, que la encíclica contiene muchos errores y herejías condenadas por el sílabus de Pío IX y por otros papas. Contiene muchos errores y herejías. Pues, ¿qué más podemos decir? Bergoglio es inteligente en su mentira, pasar por alto que la fraternidad debe ser en Dios. Numeral 272, fundamento último de la hermandad entre los hombres. Esto a primera vista parece ortodoxo, pero resulta que esa afirmación queda plenamente cooptada en la medida en que considera que todas las religiones son iguales porque todas tenemos al mismo Dios por Padre. Pues bien, ni el Islam, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el sintoísmo, etc., tienen a Dios por Padre. Incluso las religiones asiáticas no creen en un Dios universal y, desde luego, el Dios del Islam o del judaísmo no es el Dios auténtico, el uno y trino. En fin, como os digo, podríamos seguir aquí pues horas y horas
hablando sobre esto, pero creo que lo mejor es que vosotros leáis ese trabajo de Juan Suárez Falcó en comovaradalmendro.es, Fratelli Tutti, la ciudad del hombre. El poderoso mensaje que Bergoglio envía al mundo y a la Iglesia Católica con este texto es maligno y está calando. Primero, Cristo no nos puede ayudar en esto. La salida debe ser humana, la unidad universal, la fraternidad del hombre con el hombre. Que es lo que decía el representante de los obispos. Miremos solamente lo que nos une, la dignidad humana, que todos somos hijos de Dios, lo que dice Bergoglio, ¿no? La salida debe ser humana, la unidad universal al precio de la apostasía, de la verdad. Cristo no es la verdad son los valores compartidos por todos los valores que unen a los hombres y a todas las religiones. A esa verdad se llega mediante el diálogo y el pacto entre muchos. Este es el resumen final. Y en tercer lugar, Cristo estorba a esa unidad. Cristo nos separa de nuestros hermanos musulmanes, judíos, hinduistas, budistas, confucionistas, animistas, ateos, masones, etc. Queremos que el mundo se una. Estamos hartos de separaciones y Cristo molesta, dejémosle de lado. No queremos que ese reine sobre nosotros. Construyamos pues nosotros con nuestras fuerzas la ciudad del hombre, llena de amor, de altruismo, de bondad, de compasión, de tolerancia y de ternura. Este es el resumen de esta sarta de herejías y traiciones. Es una daga en el corazón de Cristo, una vez más, es una burla al santo sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. Jesucristo no vino aquí a pasar el rato de turismo, no vino a eso, vino a sacrificarse porque nos quería ganar la salvación al precio de su sangre y a mandarnos pues un mensaje nuevo, a darnos la fuerza para poder resistir al pecado, vivir en gracia y llevar esa gracia santificante, esa filiación divina por medio del bautismo a toda criatura. Esta encíclica pues se carga todo eso y pretende una solución, insisto, al precio de la apostasía de la verdad. Numeral 675 y siguientes del Catecismo. Creo que es bastante obvio y es muy triste que los obispos pues no vean todo esto o no lo quieran ver o se hagan los locos y encima nos insulten a los demás y pongan en nosotros palabras que no hemos dicho y tergiversen todo por medio de su representante. Es muy triste, trágico la hora que está viviendo la Iglesia, infiltrada por sus enemigos y aquí todos dejándose arrastrar por ellos. ¿Por qué? Porque este representante de los obispos ¿acaso no tiene conocimientos con todos los títulos que tiene de teología, de filosofía y demás? ¿Es que acaso él no sabe cuál es la verdad? ¿No sabe que la misión de la Iglesia es dar la vida por la verdad? ¿Ser testigos de la verdad? ¿No condescender con el error? Este señor que niega que Bergoglio apoya con entusiasmo y que lidera la Agenda 2030 y que todo esto está favoreciendo el globalismo y el nuevo orden mundial, lo ha negado. Y me ha dicho que yo vivo en un mundo paralelo, que se lo haga mirar, porque o miente o está muy mal informado, lo cual en cualquiera de los dos casos es muy grave. Yo lo lamento mucho, pero tengo que decirlo. Y sin la gracia de Cristo nada bueno se puede conseguir, nada bueno se puede hacer, ni siquiera ser educado, ni respetar turnos en un debate ni nada. No respetan la verdad. Es terrible la situación que estamos viviendo siendo testigos en la Iglesia. Esperemos que no arrastren a muchos incautos, porque ya sabemos cuál es la táctica del doble discurso de Jorge Mario Bergoglio y de esta falsa Iglesia. Discursos católicos de vez en cuando que suenen bien para que los incautos y los que no quieren enfrentar la realidad pues se autoengañen. En fin, esto es lo que hay. Insisto, leed ese trabajo de Juan Suárez Falcó, comovaradalmendro.es, Fratelli Tutti, la ciudad del hombre. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra.
Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven, yo también lo quiero, y que lleguen al conocimiento de la verdad, añade el apóstol. Sin la verdad que podía haberlos salvado, dice la palabra de Dios, pero prefirieron la mentira, el autoengaño, y Dios dejó que su mente se entenebreciera, que fueran arrastrados por el anticristo. Yo no quiero ser arrastrado por el anticristo, ni por su falso profeta, ni se lo deseo a nadie. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.